Jennifer. Tiene la mano levantada. Antes que nada, antes de iniciar la clase de este día, voy a dar las indicaciones para el desarrollo de la guía grupal. Pueden ver lo que tengo en pantalla. Sí. Sí, licenciado. Ok. Es la guía grupal de la unidad número 1, ¿verdad? La guía de investigación grupal. En el cual, ¿verdad? Voy a darle las indicaciones necesarias para su desarrollo. Las carreras de esta sección 04 de la materia de análisis de estado financiero son la licenciatura en contaduría pública, la licenciatura en administración de empresas y la licenciatura en negocios internacionales. Son las carreras que se encuentran en esta asignatura en la sección 04. La asignatura análisis de estados financieros. La guía de aprendizaje de la unidad número 1 es el modelo contable base del análisis financiero sobre el cual estamos trabajando y desarrollando cada uno de los puntos necesarios para el contenido y desarrollo de esta asignatura. Entonces, bajo esa unidad de aprendizaje, que es el modelo contable del análisis financiero, vamos a evaluarle las competencias necesarias a ustedes. Y esas competencias, ¿cuáles son las que se están evaluando en el caso de ustedes como estudiantes de la materia de análisis de estados financieros? Es elaborar planes financieros para los procesos de inversión y financiamiento, ya que estas técnicas de análisis les van a servir a ustedes al ponerlas en práctica dentro de sus empresas a la hora de la necesidad de hacer una inversión fuerte o grande en sus empresas, si tienen la necesidad de apalancarse, si tienen la necesidad de endeudarse para poder invertir o financiarse por algún otro medio, ¿verdad? Necesario, pero en el cual van a partir ustedes de ese plan financiero que van a desarrollar, ¿verdad? De esos ratios financieros, de esas técnicas de análisis financiero. Entonces, esas son las competencias que se les van a evaluar a ustedes como estudiantes de la asignatura de análisis de estados financieros. La actividad consiste en el desarrollo de la investigación, ¿verdad? El cual se van a ir al campo ustedes a investigar cada uno de los puntos que abajo están descritos. ¿Cuál es la descripción de la actividad? El presente trabajo investigación tiene como objetivo adquirir las competencias al investigar sobre los diferentes tipos de estados financieros en los diferentes rubros como son servicio, comercio e industria. Entonces, a esas áreas son las que ustedes van a ir a investigar como grupo, ¿verdad? Ya que son 12 grupos los que están ya listos. Yo no sé si tienen alguna duda o pregunta con los grupos o si estamos bien. Con los grupos, todo claro, no hay ninguna duda, inquietud, consulta, están completos, están cabales, todos, todos los 130 alumnos tienen grupo, ¿verdad? No se quedó ninguno fuera, porque ahí me pareció un caso bien extraño de una alumna que como que se sustituyó por otra. Ya les voy a decir cuál es, quiero ver. El caso de la siguiente alumna, que al parecer el listado creo que se retiró y luego fue sustituida por otra. Gloria Lisset Ávila Campos me aparecía en el primer listado. En el primer listado, que eran 130 alumnos. Luego
fui a revisar ese dato porque no me aparecía, porque no aparecía dentro de los de los integrantes. Al parecer después ella como que se retira y se cambia y se sustituye por la alumna Jessica Isabel Aguirre Sánchez. Entonces vuelvan a quedar los 130 alumnos, pero no sé, quizás fue cambio de sección que hizo esta alumna, porque Jessica Isabel Aguirre Sánchez me apareció en el segundo listado, pero ya no aparece la señorita Gloria Lisset Ávila Campos. Quizás hicieron cambio de materia, ¿verdad? Porque por ahí andaba lo que era esa diferencia. Pero lo importante es que ya todos tengan grupos, ¿verdad? No se ha quedado ninguno de ustedes afuera. Adelante, Gilma. Licenciado, en el caso de Gloria, ella cambió de horario. Ella se pasó Ah, a sábado. Ajá. sábado. Ah, pues sí, por ahí anda el asunto, porque me extrañó ese fenómeno. Bueno, lo importante es que todos tengan grupo. La actividad consiste en esos puntos de investigación. Ahora vamos a las indicaciones generales. Atendiendo a las indicaciones específicas, la primera parte, ¿verdad? Consiste en un trabajo escrito de investigación donde se formarán equipos de trabajo mínimo de 10 y máximo de 11. Quedaron quiero ver, alrededor de 9 grupos, unos 10 grupos de 11 y 2 de 10, de los cuales desarrollarán una investigación de campo de los siguientes puntos. Todos los equipos presentarán por escrito la investigación de los puntos del literal A hasta el K, ¿verdad? Que son estos. Ya se los voy a explicar en qué consisten. El trabajo deberá contener carátula, índice, introducción, objetivos generales específicos, el desarrollo del trabajo, conclusión, bibliografía. Aquí les voy a colocar en el caso de la bibliografía, conclusiones, recomendaciones o cualquier eh, punto en específico que ustedes hagan referencia de otro autor, deberán ustedes aplicar lo que son las normas APA para su investigación. Yo les voy a dejar lo que es en la bibliografía de de la, del aula virtual. Les voy a dejar las normas APA en versión 7 para que ustedes lo apliquen dentro de lo que son el trabajo de investigación, porque ahí se necesita que ustedes vayan practicando desde ya, ¿verdad? La referencia, los interlineados y todo lo demás, ¿verdad? Cómo se presenta un trabajo de investigación de acuerdo a las normas APA. Entonces, en ese sentido, se las voy a dejar en materia bibliográfica de la asignatura. ¿Cuáles son los puntos que van a investigar? Del punto A al punto K. Primero van a investigar los conceptos básicos sobre el análisis financiero. En este caso, ¿verdad? Van a investigar todos los conceptos que se utilizan en el análisis financiero. Ahí solo son puros conceptos que ustedes van a poder identificar en este punto. Entonces, esos puntos son los que necesito que investiguen y los detallen en su trabajo de investigación. Más adelante vamos a ver en qué bibliografías se pueden apoyar. En el punto B van a investigar cuáles son las bases contables autorizadas en El Salvador para la preparación de los estados financieros. En este caso, ¿verdad? Pueden investigar en la página del Consejo de Vigilancia, que es el ente regulador en el caso de la profesión de los contadores y auditores. Pueden ustedes investigar, ellos emiten resolución, ¿verdad? Sobre cuáles son las bases contables autorizadas en El Salvador para la preparación de los estados financieros. Cuando ustedes investiguen y busquen, se van a dar cuenta la fecha de la resolución que emitió el Consejo autorizado, ¿verdad? Por medio de su presidente y de su secretario, y sobre las cuales se están trabajando en estos momentos en cada una de las áreas para preparar estados financieros, en el área privada, en el área gubernamental, en el área de cooperativas, en el área de ONGs, en el área de bancos. En el área de bancos también, ahí tienen que investigar en la superintendencia del sistema financiero
En el área de cooperativismo tienen que investigar en INSAFOCOP. En el área de ONG tienen que investigar en gobernación. En el área gubernamental tienen que investigar en la Dirección General de Contabilidad. Y en el área privada tienen que investigar en el Consejo de Vigilancia, que en el área privada el Consejo es el ente rector que emite las normas autorizadas, ¿verdad? Esas son las 5 instituciones que van a investigar ustedes y ahí van a darse cuenta que ellos son los que regulan cada una de estas entidades, cada uno de estos de estas entidades, y son los que emiten las bases para preparar los estados financieros. Entonces, esos son los que van a investigar en este punto. En el C, también, ¿verdad? Van a investigar las características cualitativas de los estados financieros en cada uno de esos rubros. Ahí se van a dar ustedes cuenta en las diferentes bases, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que deben de cumplir los estados financieros? En el tema del cooperativismo son las MIFACES. En el tema de ONG es la norma de contabilidad financiera 21. En el tema de los bancos son la norma de contabilidad de bancos 21. Norma de contabilidad de bancos creo que es la 21. En la parte de gubernamental tienen que investigar lo que son las SCP, las normas internacionales del sector público. Y en el tema de la parte gubernamental, ¿verdad? Tienen que investigar las NIF pymes y la NIF completa y la guía para microentidades, porque son 3. La guía para las microentidades, después va las NIF pymes versión 2015 y después van a investigar lo que son las normas de información financiera versión completa. Y ahí van a darse cuenta de esas características cualitativas de los estados financieros en esas bases contables. Luego van a investigar lo que son las aseveraciones de la administración con respecto a los estados financieros. Las aseveraciones de la administración tienen que conocerlas e investigarlas todos en su conjunto, porque esas aseveraciones son las que dicen que la administración es la responsable de la preparación de los estados financieros bajo esas aseveraciones. ¿Y qué sucede con esas aseveraciones? Que la administración es la única y responsable de la preparación de esos estados financieros bajo esas aseveraciones. Ellos aseveran que preparan los estados financieros bajo, les voy a dar una de ellas, bajo la parte de la revelación. La administración está aseverando que los estados financieros que están ahí, ya preparados por el contador, ellos han revelado todas las transacciones, han revelado toda la información necesaria en el cuerpo general de los estados financieros. Otra de las aseveraciones también que la administración es la responsable es la parte de la clasificación. De acuerdo a la estructura de sus estados financieros, se han clasificado y se han preparado de acuerdo a las políticas de la administración, de acuerdo a la toma de decisión de la administración, de acuerdo a los criterios de la administración para la preparación de estados financieros. Entonces es importante que ustedes conozcan y sepan cuáles son esas aseveraciones de la administración con respecto a la preparación de los estados financieros. Y esas se están clasificadas. Ahí se van a dar cuenta cómo se clasifican, cómo es su estructura y qué significa cada una de ellas. En el punto D, van a investigar qué son las políticas contables y en qué consiste y cuál es la importancia. Igual se van a guiar de la normativa técnica y ahí van a darse cuenta cuáles son las secciones que hablan acerca de las políticas contables y para qué sirven, cómo funcionan, cómo se aplican y cuál es la importancia de estas. En el E, los objetivos, la importancia del análisis financiero. En el F, las ventajas y desventajas del análisis financiero. En el numeral G, van a investigar cuál es un juego completo de estados financieros de acuerdo con la normativa técnica internacional. Aquí sí se pueden utilizar las NIF pymes, las NIF completas o la guía de microentidades, ya que el consejo es responsable de emitir la normativa técnica, porque por ejemplo las NIFACES, la NSB 21, la NSB son normativas locales.
El sector gubernamental es normativa internacional también, se pueden apoyar en las NIC-SP, que son normas internacionales del sector público, y en las que les acabo de mencionar. Ahí les va a decir cómo se clasifica un juego completo de estados financieros, cómo se debe de preparar y bajo qué políticas deben realizarse, porque la norma le da opción a ustedes de preparar diferentes juegos completos de estados financieros. Y les daba un ejemplo el día martes, donde, por ejemplo, el estado de cambios en el patrimonio, ustedes lo pueden suprimir y lo pueden presentar como un estado resultado integral y otros resultados, o estado resultado y otros resultados integrales. Y suprimen el estado de cambios en el patrimonio y lo presentan en un solo estado, en un solo juego, en un solo juego de estado financiero, que es estado de resultados y otros resultados integrales, el flujo de efectivo, estado de situación financiera y las notas. Ahí van a investigar ustedes ese punto. También van a describir cuáles son los componentes de cada uno de los estados financieros, en este caso de todos y cada uno de ellos. En los componentes de activo, de pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, resultados, el cambios en el patrimonio, que son reserva legal, utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas. Si hay, en el caso si hay revaluación, debe de colocarse en el estado de cambios en el patrimonio. Quiero ver cuál otro elemento. La reserva legal, el resultado del ejercicio, ¿verdad? En el flujo de efectivo, que son las actividades de inversión, de financiamiento y las actividades de operación. Y esos son los componentes, los van a describir cuáles son esos componentes. En el I van a identificar cuáles son todas las razones financieras y van a realizar un breve resumen de cada una de ellas. En el J van a investigar, y aquí sí van a tener que ir al Centro Nacional de Registro, pero antes de ir al CNR, ustedes tienen que investigar de acuerdo a la clasificación siguiente. Del grupo 1 al grupo 4, deberán investigar una empresa de servicios. Cuando ya tengan el nombre ubicado de esa empresa de servicios, como son 11 y 10 miembros, 1 o 2 miembros pueden ir al Centro Nacional de Registro. En el CNR, ahí hay unas computadoras para consulta. Ustedes pueden investigar, solo que eso sí, van a tener que pedir una certificación de sus estados financieros o los libros. Pueden hacerlo de diferentes maneras. Ya les voy a explicar cómo. Pero primero, el primer paso, investigan el nombre de una empresa de servicios. En el grupo 5 al 8 de comercio y el grupo del 8 al 12 una industrial. Investigan el nombre, lo apuntan, se van al Centro Nacional de Registro. Ustedes pueden solicitar un expediente de ese estado financiero, perdón, el expediente de esa empresa, porque eso es información pública. Cuando lleguen, pregunten, mire, fíjese que venimos aquí a consultar un expediente de una empresa. Solo le van a dar un formulario, ustedes lo llenan y le prestan el expediente, pero ya tienen que tener investigado el nombre. Lo pueden hacer de dos maneras. Le van a pedir el expediente, pueden calcar a mano los estados financieros o pueden pedir una certificación de esos estados financieros que se tardan de 2 a 3 días que se los den. Solo que en la certificación que ustedes les dan, yo les voy a enseñar un ejemplo de una certificación de estado financiero. Ahí le van a dar el juego completo de estados financieros con el informe si ustedes quieren, pero lo que me interesa a mí es los estados financieros de esa empresa, porque a partir de eso, ustedes les van a realizar un breve análisis a la estructura y sus componentes de ese estado financiero que ustedes investiguen y van a determinar cuál es la importancia de cada uno de los estados financieros, la estructura de costos y gastos, cuáles son los rubros y cuentas más representativas de cada uno de ellos y cuál es la base contable sobre la que se prepararon esos estados financieros. Ahí lo pueden hacer de esa manera y pedir una certificación o pueden calcar lo que es el estado financiero.
pueden hacerlo de esa manera, o si ustedes tienen a alguien, algún conocido, algún amigo, si les puede proporcionar o en la empresa que ustedes trabajan para efectos didácticos, lo pueden hacer, no necesariamente si tengan que irse al registro de comercio. Lo importante es que necesito que investiguen ese tipo de estado financiero de cada una de esas áreas. No sé si logran ver lo que tengo en pantalla. Si no, les voy a proporcionar un escáner. Este es el formulario de una de las empresas de una certificación de estado financiero. Este ha sido un juego de un balance general. Ahí se lo voy a compartir para que ustedes vean cómo funciona esto. Les puede servir más adelante, ¿verdad? Cuando los manden a hacer un trámite o alguna investigación, ya que acuérdense que la información al ser usada de manera inteligente, uno puede hacerle benchmarking. Por ejemplo, pueden ustedes investigar a su competencia, hacer un análisis financiero de su competencia, pueden hacer un mercadeo, pueden hacer un benchmarking, una estructura de costos, investigación de consultoría, como ustedes gusten, ¿verdad? Y ya que esos son registros públicos de estados financieros. Entonces, esta es una copia, ¿verdad? Y aquí le ponen al pie que es una certificación de una copia, solo que esto tiene un costo, ¿verdad? La certificación de una copia, cada página cuesta $3. $3 cuesta cada página certificada en el Centro Nacional de Registro. Pero si ustedes tienen de su empresa o de otra, no hay ningún problema. No es necesario que vayan al CNR. Ahí ahí les van a dar esa información y van a hacer un breve análisis de la estructura y los componentes de cada uno de los estados financieros de acuerdo a los grupos que están aquí, ¿verdad? Del 1 al 4, servicio, del 5 al 8, comercio, y del 8 al 12, industria. Y la estructura del informe, la portada, índice, introducción, objetivos. Van a desarrollar el tema con base al objetivo de aprendizaje, indicaciones del formato, la cantidad de páginas indefinida, el tipo de letra es número 12, el tipo de letra, el gusto del equipo, el espaciado 1.5 interlineado como mínimo, el número de palabras indefinido, la identificación, la carátula y todo lo demás. Aquí les voy a dejar una nota porque esto siempre sucede y es como que se nos olvida. No se les olvide colocarle el número de grupo a su portada, porque eso siempre sucede, no sé por qué. Por más que uno les diga, no se le olvide colocarle el número de grupo. Y si es posible agregarle el porcentaje de participación, ya que, como les digo, para que no se estén complicando la existencia con sus compañeros, colóquenle el porcentaje de participación por si alguno no aporta como debiese de ser. Los aspectos a evaluar son la estructura del informe y la presentación establecida. Y aquí vienen las rúbricas de evaluación con los criterios establecidos. Si usted sigue el formato, si desarrolla el contenido y la calidad de redacción. El desarrollo del contenido es que tiene más ponderación, tiene más ponderación, porque ahí yo voy a analizar el desarrollo del tema ampliado, cómo lo han preparado, el contenido, y así va a ir su nota, ¿verdad? Si usted solo lo hizo porque tuvo que solo copiar y pegar y no profundizó, aquí van. Por eso lean y estudien las rúbricas de evaluación para que no salgan mal evaluados. Los materiales de apoyo y consulta y referencia son las indicaciones de los docentes, el material virtual de clase, las normas internacionales de información financiera, la bibliografía de la asignatura, Wikipedia y monografías y cualquier otra fuente de consulta interna o externa que ustedes puedan realizar. La ponderación, el 30% de la nota del periodo parcial. La fecha de entrega es por el día jueves 16 de febrero del 2023, que es el día del parcial, su entrega. Aquí están mi correo institucional, mi teléfono,
Y la ponderación de la primera unidad, que es la guía de investigación, el 30, un caso práctico, el 10, un control de lectura y el parcial de la primera unidad. Dudas, consultas, inquietudes, comentarios sobre la guía. Adelante, Damaris y Henry. Hola, buenas tardes, licenciado. Solo corroborando con la guía, sáqueme de una duda. En la repartición de los grupos, del grupo 8, ¿investigaría sobre una área o sobre dos? Porque está, creo que del grupo del 5 al 8 es un sector y luego dice del 8 al 12. Entonces, ¿le tocaría el 2 o sería del 9 al 12 el siguiente? Permítame, checar el último. No, sería, permítame que ver. No, perdón, es del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Tiene Ok, razón. muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? Licenciado, una consulta. ¿Va a compartir la guía? Sí, en estos momentos se las hago llegar al chat y Sí. posteriormente ya la van a tener disponible en el aula virtual también. Y si es posible, se las voy a enviar al correo también. ¿Alguien más? ¿Otra consulta, duda, inquietud? Jorge Andrei no tiene grupo. Segovia Lizama, veamos. Sí, de hecho ya están todos en grupo, estimado. Ya le voy a decir cuál es el grupo que usted pertenece. Jorge Segovia Lizama Andrei. Estimado, usted pertenece al grupo número 11 y usted es el control de calidad de ese grupo. Jorge Lizama Segovia, usted pertenece al grupo número 11 y usted es el control de calidad. Le voy a compartir igual aquí el listado del equipo, de los grupos. Ahí están los grupos, por si alguien no los tiene disponibles. Ok, ya vamos, veamos, nos habíamos quedado en la siguiente clase, en la clase anterior. Por ahí recibí la primera actividad evaluada de cada uno de ustedes. Un total de 97 alumnos desarrollaron la primera actividad evaluada. También, ¿verdad? Solicitarles de la manera más atenta que me ayuden con el otro formulario, ya que solo 67 me han respondido el formulario de lo que es la parte general de su asignatura. La encuesta general solo 67 me han respondido de 130. La actividad evaluada hasta la hora correspondiente había recibido solo 97. Ahorita veo que han aumentado 101. Era hasta las 10 de la mañana la primera actividad evaluada. Luego vamos a hacer, ¿verdad? Un pequeño mesa de discusión sobre ese tema, ya que es importante que conozcan sobre la
del análisis financiero. Esto lo vimos en la clase anterior, los componentes, la parte de cómo saber si un estado financiero es confiable, ya que esto forma parte de lo que ustedes deben de conocer sobre la preparación de estos estados financieros y las características que deben de poseer para para poder tomar decisiones acertadas y no erradas. El problema es que si esos estados financieros están llenos de prejuicios, están preparados bajo alterados, maquillados, las decisiones que pueden tomar ustedes son erradas. Por eso discutíamos sobre los principios de confidencialidad y de confiabilidad y de objetividad, ya que estos estados financieros deben ser tan exactos y útiles como la información que sea posible para que esas decisiones financieras no sean sesgadas. El problema es que cuando esos estados financieros contienen errores o desviaciones importantes, resulta ser de que ustedes, imagínense, ustedes empiezan a hacer un análisis financiero o una proyección para un proyecto de su empresa y esos estados financieros contienen errores significativos o desviaciones importantes. Imagínense sobre lo cual ustedes van a trabajar. Quiere decir de que el trabajo que ustedes desarrollan, o la investigación, o la consultoría, o el análisis van a estar errados, no van a servir para nada. Entonces, antes de trabajar sobre algo, sobre una base preparada, sobre un documento, siempre tienen que validar esa información, tienen que estar seguros de que esa información es fiel en el caso de los estados financieros. Por eso es importante que se preparen sobre la objetividad y la independencia. También, ¿verdad? Esto de la confiabilidad va más allá, ¿verdad? Porque en el caso sobre los principios, en especial la confiabilidad, si nos fijamos y analizamos el entorno, funciona para inspirar confianza, para generar confianza. Imagínense hasta lo importante que son los estados financieros de sus compañías, porque, por ejemplo, en las bolsas de valores, cuando ustedes vayan a hacer inversiones en la bolsa de valores no crean que solo se quedan de primas a primeras con esos estados financieros, sino que ellos también hacen sus propias técnicas de análisis, hacen sus propias pruebas para validar que esa información sea certera, sea confiable, ya que esa información van a venir otros inversionistas, van a venir otros inversionistas a invertir sobre acciones o sobre cualquier instrumento financiero en el que usted haya invertido bonos, acciones, letes. Por ejemplo, tenemos contratos a futuro, tenemos, quiero ver, cualquier otro instrumento financiero de inversión. Pero la base de todo eso es en los estados financieros que ellos toman de referencia, ¿verdad? Para decir, ok, esta empresa es rentable, invertamos en sus acciones. Esta empresa es rentable, comprémosles esos bonos que están emitiendo. Esta empresa es rentable, hagamos contratos a futuro. Entonces, la base son los estados financieros, ya que generan confianza. ¿Y qué sucede con esto? Hay leyes que se fijan y que son constantes tanto en la gravedad como en el tiempo, y en torno a ellas organizamos nuestras vidas siempre en el tema de la confiabilidad. Nuestras familias y aún los negocios se construyen alrededor de personas y cosas que nos inspiran confianza. Basándonos en esta prueba de la confianza, la confiabilidad en general quiere decir que nos podemos fiar de alguien y estar seguro de su respuesta, siempre que al confiar se asume y se cree en todo lo que la otra persona hará. Imagínense que hace un par de años, cuando no existían los notarios, antes solo de palabras se hacían las transacciones.
creían en su palabra, creían en usted como persona, pero a raíz del tiempo, de la malicia, de las malas intenciones, a raíz de ciertas malas actitudes de las personas, se llevó a tal grado que hoy por eso tenemos a los auditores, se tienen a los notarios. Si usted va a hacer un contrato, tiene que firmarlo un notario para que dé fe y valide ese contrato. Y él tiene que dar fe de ambas personas, ¿verdad? Para hacer ese negocio, ese contrato. El auditor tiene que dar fe de lo que el contador haya hecho. Hasta esos niveles se llegó porque en el pasado así funcionaban las cosas. No había necesidad de contratos, no había necesidad de notarios, de auditores, pero a raíz de las malas prácticas, de las malas decisiones de la persona, ¿verdad? Fue que fueron creando esas figuras. Ahora bien, se basaban en la palabra de la persona y en la confianza. La confianza es algo que no debemos perder. Si una persona nos presta y nos brinda su confianza, ya en tema personal, no debemos de dejar perder esa confianza. Ahora en el tema de negocios y en el tema académicos, ahí que no solo dejarnos ir por lo que de primas a primera. Yo confío en que ustedes llegarán a tiempo. Yo creo que ustedes me dicen son manifestaciones importantes de la confiabilidad de lado a lado. Eso basándose en las palabras y en las pruebas de las personas. Así que en este caso, ¿verdad? La confiabilidad basada en la preparación de los estados financieros. Ahora entrando ya en materia, ¿cuáles son las características cualitativas de los estados financieros? Entramos a un foro de discusión. ¿Algún voluntario que me mencione 3 características cualitativas de los estados financieros? ¿O la interpretación o análisis de lo que comprendió? Adelante, estimada. Buenas tardes, licenciado. Una característica cualitativa de los estados financieros según las NIF está la de la comprensibilidad, que se refiere a que la información que se encuentra en los estados financieros debe ser comprensible para los diferentes usuarios y para la toma de decisiones. También está lo de la relevancia, que de igual manera es una cualidad que debe contener la información en los estados financieros, que debe ser relevante cuando puede ejercer influencia sobre la toma de decisiones solamente. ¿Cuál fue que me dijo? Disculpe. Relevancia. La primera. Y Estimada, ¿cuál es su nombre? Permítame. Yancy Milena Joaquín Mendoza. No, Gilma Natalia Molina Barrera. ¿Cuál fue la primera que me dijo? La primera característica antes de la relevancia. La compañera Yancy creo que habló primero. No, Gilma Natalie Molina Barrera fue la que me dijo. No, yo soy Gilma Natalie. Usted fue la que me mencionó las 2 características ahorita, ¿verdad? No, fue Yancy. Ah, Yancy, ¿cuál fue la primera que me dijo? Yancy. Comprensibilidad. Comprensibilidad y relevancia, ¿verdad? Sí. Ok. Yancy, ¿cuál es su nombre completo? Joaquín Mendoza. Ah, Yancy Joaquín Mendoza. Ok, perfecto. Ahora vamos con Iván Orlando Manrenco Rivera.
Iván, ¿cuáles son esas características? Mencióneme dos. Sí, buenas tardes. En este caso, licenciado, yo logré identificar que deben de ser fiables, ya que debe ser comprendida y tiene que estar libre de error significativo y sesgo. Por otro lado, también es de mencionar que los estados financieros debe ser un ejercicio preparado de manera prudente, por lo cual tiene que deber a existir un grado de precaución para realizar juicios necesarios y atender las estimaciones requeridas. Otra más, aparte de la fiabilidad. La elaboración de estados financieros debe ser un ejercicio preparado de manera prudente. Prudente. Ajá. Un tercero podría ser que estos deben ser aptos para ser comparados en base a una ejecutación de tendencias de situaciones financieras. Ujú. Excelente, ahora. Gracias por su participación. Ahora, Gilma, Natalia, ¿cuáles son las que iba a decir usted? Gracias, Lick. Vaya, fíjese de que, bueno, estaba en la investigación de la sección 2 de las NIF para las pymes. Yo las ordené por, bueno, para mi criterio, ¿verdad? Por orden de importancia quizás. Y la primera que yo seleccioné como muy importante para aplicar dentro de las organizaciones es la característica de relevancia, que esta viene amarrada con materialidad y la fiabilidad, ¿verdad? Está en el 2.5 de la sección 2 y dice de que, bueno, según mi criterio o lo que yo pude entender de la característica de relevancia es que esta información tiene que ser buena e importante y relevante dentro de los estados financieros, porque de la información que se plasme en los estados financieros puede ser de utilidad o crucial para la toma de decisiones de los usuarios. En este caso, uno de los usuarios puede ser los bancos, ¿verdad? Al ver un estado financiero, tomar una decisión. Entonces, la información plasmada en eso tiene que ser importante a la hora de clasificarla o de ¿cómo se llama? De declararla, ¿verdad? Los propietarios y los proveedores, que son los más interesados en este tipo de información para otorgar un crédito. La materialidad, para mí, ¿verdad? En el caso, la materialidad o importancia relativa, que está en el 2.6, es también importante porque va amarrado con la, ¿cómo se llama? Con la relevancia de la información que se viene cotejando, que se viene ingresando en la contabilidad. Eso de la materialidad viene a ayudar a que la información que se pueda plasmar en los estados financieros sea libre de errores, pero dice de errores significativos, porque muchas veces hay ocasiones en las que un contador o alguien o la administración, por alguna política, qué sé yo, se comete algún error, pero este error es un error inmaterial o no significativo, entonces según la norma no pide que por ese pequeño error, que pueden ser $2, no tan significativo, se cambie toda la información, ¿verdad? Entonces, la materialidad es para mí también algo importante, ¿verdad? Y como tercero, la esencia, quiero ver, la prudencia. Había puesto, quiero ver, la prudencia dentro de la fiabilidad, perdón, dentro de la, no, sí, la prudencia, No, perdón. fiabilidad, dijo, fiabilidad. Fiabilidad, exacto, la fiabilidad que está en el 2.7, ¿verdad? Esta característica es importante también y viene con la relevancia porque depende de la información plasmada, y si esta información viene libre de errores significativos, entonces para las personas o para los usuarios, esta es una información fiable, una información que viene libre de error, no al 100%, porque un documento no puede ser perfecto al 100%, pero dentro de los parámetros, la mayor parte de los estados financieros puede tener, que puede ser un
1% de error, ¿verdad? Que puede ser algo que se puede, como pasar por alto, ¿verdad? Entonces, estos tres para mí son importantes dentro del estado financiero. Excelente, muchas gracias, Gilma, por su aporte y su explicación sobre estos tres características cualitativas. Hoy vamos con Cristian Gerardo Colorado. Cristian. Sí, licenciado. A mi punto Eh, de vista, las características más importantes sería, como ya había mencionado, la fiabilidad, la prudencia y la integridad de los estados financieros, porque son las características más importantes que deberían de poseer para poder tener una información precisa y ordenada con respecto a lo que se presenta en un estado financiero. Entonces son características que se tienen que tener muy claras al momento de la creación de uno o al momento de observar uno para tener una información. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Cristian. Yancy Elizabeth Tobar, ¿cuáles son sus características que iba a mencionar? Buenas tardes, Lick. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Las características que yo iba a mencionar, primeramente, pues para mí es comprensibilidad, porque a pesar de que tenemos otras cualidades, ¿verdad? O características, primero hay que tener la comprensión, ¿verdad? De qué es lo que nosotros vamos a hacer en los estados financieros. También, ¿verdad? La comparabilidad, que esta información pues nos sirve, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? Y nos permite que todas las personas, ¿verdad? En generales puedan identificar y analizar las diferentes similitudes de la información que hay en las entidades. Y también, ¿verdad? Lo de la relevancia, que como ya lo han mencionado mis otros compañeros, esa información, ¿verdad? Debe servir en base para una elaboración de predicciones y confirmaciones y también para mostrar aquellos aspectos más significativos, ¿verdad? De las entidades. Excelente. Vaya, perfecto. Muchísimas gracias por su aporte con las tres. Carmen Alvarenga Moral, ¿qué me puede decir de la esencia sobre la forma? Buenas tardes. Ujú, Bueno, yo seleccioné primeramente la integridad porque ujú, debe ser completa, ¿verdad? La información que se brinda o la que se nos presenta, porque una omisión puede causar que la información sea comprometida con su veracidad, ya que se puede interpretar como falsa o errónea. sí, También la fiabilidad, que en los estados financieros la información es fiable cuando está libre de errores, pues representa fielmente lo que pretende representar o de lo que se puede esperarse que sea sí. representado. Es decir, que es tan confiable es la información a presentar o la que recibimos. Y también es la relevancia, porque influye en la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? En este caso, también si se presenta o se recibe la información. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Carmen. Carlos Bermúdez Aguilar. Hola, hola, Lick, buenas tardes. ¿Cuáles son sus características cualitativas que le llamaron la atención o que quiere dar su aporte? Me gustaría dar mi aporte con respecto a la oportunidad, pues los estados financieros tienen que ser oportunos, Lick. ¿A qué me refiero con esto? Mm, Tienen que estar oportunamente presentados dentro de cierto periodo que se están requiriendo. Ahora bien, comparabilidad. Ya hablando de periodos, podemos tomar en cuenta que en los estados financieros deben de ser comparativos. ¿Por qué? Porque de esta manera nos permite analizar la situación financiera y económica de la empresa en comparación con periodos anteriores. Ahora bien, con respecto a la característica de integridad, los estados financieros tienen que presentar esta característica de ser íntegros con la información que se presenta para que de esta manera los encargados de hacer el análisis puedan tener esta información para tener una buena toma de decisiones. excelente. Gracias, estimado Carlos. Ahora vamos con Henry Bonilla Hernández. ¿Cuáles son sus características? Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, la esencia sobre la forma. Esencia sobre el informe. Lo que me llama la atención es que, bueno, según las NIF para las pymes 2015, lo que logré comprender de esta característica es que todo proceso o condición que se lleve a contabilizar, ¿verdad? Debe ir de acuerdo a su esencia. Es decir, que para reflejarlo en el estado financiero, esa información, como bien dice, ¿verdad? Debe mantener también una integridad, pero la información que se presenta de ya sea alguna compra, cualquier tipo de movimiento, debe ir en base a la esencia, en base a de dónde tomamos la información representado ya en el estado financiero. El otro sería la comparabilidad. Esto es bien importante ya que nos ayuda a medir. El estado financiero debe ser capaz de poderse medir en base a anteriores, por ejemplo, a lo largo de un tiempo nosotros podemos comparar cómo estuvo un año con el otro, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones para poder mejorar en cuanto si obtuvimos un crecimiento o hubo alguna pérdida. Todos mantener esos estados bajo esa comparabilidad para poder mejorar y tomar buenas decisiones. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Henry, por su participación y aporte con esas características. Rafael Cruz Garay, ¿cuáles son las suyas? Sí, licenciado, buenas tardes. La primera sería tomando en cuenta la esencia sobre la forma. Como bien lo comenta en el apartado de la NIF para las pymes, dice de que si las transacciones y los demás sucesos económicos no se contabilizan y no se presentan, estos pueden prender como su relevancia si presentan solo su forma legal. A eso me quiero referir de que por cualquier mínima actividad que se realice en empresas se tiene que presentar, por muy mínima que sea, para que al final de que se presenten estos informes financieros tengan lo que todos han comentado, que es la parte de que sean confiables. Y como segundo punto, también la oportunidad, como bien tocaba también el compañero anterior, que si no se presentan en el tiempo oportuno, eso también puede perder su relevancia por un mínimo retraso que sea ya de unas dos semanas, un mes, eso ya deja de perder su relevancia. Entonces, pueden hasta ocasionar una crisis dentro de la empresa. Eso sería mi aportación. Perfecto. Excelente, mi estimado. Vamos con Oscar Armando Ruano Ochoa. ¿Cuáles son sus características, estimado colega? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Para mí, una es la oportunidad, porque así como dicen los compañeros, pues se implica en proporcionar información dentro de un periodo de tiempo para la toma de decisiones obviamente oportunas. Y para mí viene amarrado con lo que es el equilibrio entre el costo y el beneficio. Y esto es por la evaluación de beneficios y costos que se tiene que hacer para poder tomar mejores decisiones para la toma de suministrantes en cuanto al capital, para ver si se va a invertir o qué se va a hacer con el dinero. Eso sería. Muchísimas gracias, estimado, por el aporte. Combinó dos características, igual que algunos compañeros combinaron algunas. Veamos, Saraí Jiménez, ¿cuáles son sus características cualitativas? Buenas tardes, licenciado. Mis características que yo investigué la primera fue prudencia. Dice que para la prudencia, no obstante, los elaboradores de estados financieros tienen que enfrentarse con las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos acontecimientos y circunstancias, tales como la recopilabilidad de los saldos dudosos, la vida útil probable que de las propiedades, plantas y equipos o el número de reclamaciones por la garantía de postventa
que puede recibir la empresa. También la otra que me llamó la atención fue la integridad, que para hacer integridad debe ser fiel a la información en los estados financieros, debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Solamente. Excelente. Muchísimas gracias. Y con José Miranda Marroquín. Sí, buenas tardes. Bueno, las tres características que yo me llamaron mucho la atención, una es la comprensibilidad, donde la información que se presenta debe de ser de tal forma comprensible, es decir, la información que plasmamos en los estados financieros tiene que ser bien comprensible, entendible, tanto así que cualquier usuario que haga uso de esta información pueda entenderla y pueda comprenderla. Así que, la comprensibilidad, eso va a ayudar a mejorar o a la mejora de la relevancia. Otra de las características que me llamó mucho la atención y creería que es una de las muy importantes es que los estados financieros deben de ser íntegros. La información que se proporciona de los estados financieros debe de ser íntegra, completa, real, sin omisiones. Esto va arraigado a lo que es la fiabilidad. Llevará a una información sin errores, que no sea errónea, que no sea falsa, que no sea equivocada de la realidad financiera. Y esto impedirá el cumplimiento el cumplimiento de la fiabilidad en la información. La integridad de la información es muy importante. Por ejemplo, eso es lo que ha pasado mucho en muchas empresas, ¿verdad? La información a veces presentada no es íntegra y esto trae pues consecuencias a futuro. Y la última es que la información debe ser oportuna, o sea, es decir, tiene que ser la oportunidad, otra de las características, oportuna en las medidas de las necesidades que se presentan. Siempre se debe conocer el estado económico de una entidad dentro del periodo, o sea, es decir, del periodo que se está presentando. Un retraso de la información financiera hace que ella no sea relevante. Ese es mi aporte, Lic. Excelente, muchísimas gracias, estimado. Y vamos con Teresa Barrios y Yulisa Meléndez. Con ustedes dos nos quedamos. ¿Cuáles son las suyas, Teresa Barrios? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo en todo lo que han dicho los compañeros, pues creo que todos concordamos, ¿verdad? Pero para mí las más importantes son la comprensibilidad, porque dice ahí que debe de ser un estado financiero que cualquiera puede entender. Entonces, para mí eso es muy importante, que cualquiera pueda entender el estado financiero de una empresa. Dos, que sea fiable, que lo que esté dándose a conocer sea verdadero, ¿verdad? Que no sea erróneo. Y la última es la comparabilidad. Me gustó eso porque dice que te ayuda a tener una opinión más clara de qué decisiones se pueden tomar en una empresa. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Y Yulisa Meléndez. Buenas noches, licenciado. Dentro de todas las características, voy a resaltar dos que para mí considero que son las más importantes y es la comparabilidad. Esto es comparar o medir el estado financiero en periodos anteriores con el actual. Eso nos va a ayudar para medir cómo está funcionando la empresa, si es que vamos por el buen camino o es que estamos retrocediendo. Y el otro es el oportuno. Presentarlo pues en el momento adecuado, ¿no? Que muchas veces dejamos todo para después y esto pues a la larga nos traerá problemas a la empresa y por eso debemos de hacer todo siempre en el tiempo oportuno porque eso también nos va a ayudar a la toma de decisiones. Solamente, licenciado. Vaya, muchísimas gracias. Les agradezco la participación de cada uno de ustedes. Ahora me van a ayudar a enumerar cada uno de... Vaya, antes que nada, por ahí les dejé
La asistencia de este día, por favor, me ayudan con la asistencia. Ya se los comenté en el chat. En el chat les dejé. Siempre mis actividades, esto se los quiero comentar desde ya, mis actividades evaluadas siempre se las voy a dejar en el chat del grupo, que son para la clase, para los que se conectan, para los que participan, para los que aportan y para los que entran a clase. Siempre mis actividades las voy a dejar con sus indicaciones, con su formulario en el chat. Y para que pongan atención sobre las indicaciones que yo les voy a ir dando. Hoy vamos a dejar otra actividad evaluada y ya les voy a decir al finalizar en qué consiste. Cuando ya vaya a terminar la clase. Hola. Perdón, tengo una pregunta. Y en el caso de los que no logramos participar en esta ocasión, ¿nos afectaría en la nota o cómo? No, no les va a afectar. Son actividades evaluadas que yo les voy a decir en qué momento les va a servir y lo vamos a utilizar. El punto no es que vayamos a sumar, no, lo importante es que ustedes aprendan, investiguen, consulten, pregunten y disolvemos esas dudas, consultas en clase y así todos construimos el conocimiento a través de los foros, a través de la investigación, a través de las preguntas, consultas y aportes. Eso es lo importante. Si usted no la hizo, no se preocupe que no le voy a quitar puntos ni le voy a quitar nada. Pero sí estén pendientes de esas actividades evaluadas que yo les voy a decir en su momento en qué las vamos a utilizar y de qué manera se van a aplicar. Pero en cada clase vamos a ir dejando actividad evaluada para que ustedes investiguen y consulten y pregunten y todo lo demás, ¿verdad? Ya dejé la asistencia. Ahora bien, ayúdenme a enumerar porque eran 11 características cualitativas, casi en su mayoría se repitieron algunas. Hubieron como 2 o 3 que no me dijeron. Ya vamos a descubrir cuáles son y les vamos a dar una breve explicación. Ayúdenme con cada una de ellas porque son 11 características. Dentro de la... Vaya, adelante. ¿Cuál es su nombre? María Dolores Domínguez de Ortiz. Vaya, adelante. Empecemos. ¿Cuál es la primera? La primera es comprensibilidad. La segunda. La segunda, relevancia. La tercera es materialidad o importancia relativa. La cuarta es la fiabilidad. La número 5, esencia sobre la forma. Luego sigue prudencia como número 6. 7 sería integridad. La 8, comparabilidad. La número 9 sería oportunidad. La 10, equilibrio entre los costos y beneficios. Y la número 11, esfuerzo y costos desproporcionados. Exactamente. Esa fue la que no me mencionaron, costo desproporcionado. La número 9, ¿cuál me dijo? Hola. La número 9, ¿cuál fue que me quedé? Oportunidad. Ok. Vaya, dentro de estas características cualitativas de los estados financieros, los mandé a investigar que fueran a la normativa técnica para que se dieran cuenta cada uno de ustedes que la normativa técnica y el lenguaje técnico de los negocios, no solo los contadores lo vamos a manejar, lo tienen que manejar los de negocios internacionales y los administradores. Y claramente ustedes vieron que ese es el lenguaje técnico que usamos los contadores para preparar los estados financieros. Y ya conocieron y se dieron cuenta que dice sobre cada una de esas características en el tema de que todos debemos de conocer los estados financieros y que deben de ser comprensibles, que hasta las personas que por ejemplo, por decirlo así, no tengan un grado académico, sepan, conozcan, porque en el mundo de los negocios ustedes van a conocer gente que no es, pero ni graduada, gente que solo sabe leer y escribir, gente que solo tiene 6º grado, 3er grado, 9º, que solo sabe leer y escribir y es habilidosa en los negocios. Y le digo porque por experiencia profesional yo he visto esos casos en algunos de los lugares que yo elaboré y que de pronto usted se puede enfrentar a eso en su vida profesional con gente que solo le diga, vaya, mira, necesito rentabilizar mi negocio y por cada $1 invertido que yo hago,
quiero ganar 1 centavo. ¿Y usted cómo le respondería a esa persona que solo sabe leer y escribir, pero es hábil para los negocios? Entonces son situaciones que se dan en la vida real. Ahora bien, llegando a las características cualitativas de los estados financieros, que son 11 en su totalidad, y que ustedes mencionaron, cada uno de ustedes dieron su aporte, su comprensión, que entendieron, que comprendieron, y que estas características son las principales que deben llevar cada uno de los estados financieros. Una me conlleva a la otra, y por ahí algunos colegas hicieron esas referencias. Vaya, en el caso del colega Oscar Armando, que él relacionó el equilibrio entre costo-beneficio con la oportunidad. Y qué bueno que hizo esa referencia. En el tema del costo, en el tema del equilibrio entre costo y beneficio, dice la norma de que todo beneficio que me va a generar la información financiera para poder prepararla o crearla, este equilibrio debe generarme más beneficios que costos. ¿Qué pasa si hay un atraso contable dentro de mi empresa, pero yo necesito los estados financieros para allá? ¿Cuánto me va a costar sacar ese atraso contable? ¿Me va a generar costo o me va a generar beneficio? Eso yo lo debo de estimar, yo lo debo de calcular para ver si el actualizar ese atraso contable que está dentro de mi empresa me va a generar un beneficio más que un costo. O también el equilibrio de costo y beneficio lo podemos vincular con el esfuerzo o costo desproporcionado. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de los estados financieros dice la norma de que yo debo de evaluar mis propiedades, planta y equipo todos los años al cierre del 31 de diciembre. Yo debo de evaluar cómo se encuentran mis propiedades, planta y equipo, y una de esas está mis edificios. Vienen ustedes y resulta que los estados financieros dentro del valor en libros, un edificio me está costando $3 millones. Pero como la norma me dice, yo debo de evaluar al 31 de diciembre cómo está el precio, el valor de mis propiedades, plantilla y equipo. Entonces vengo yo y voy a contratar a un perito evaluador autorizado por la Super, que me va a realizar un estudio, una evaluación de mi edificio, y me va a generar un estudio técnico, un valor de acuerdo a sus técnicas. Viene él y me dice, mire, fíjese de que de acuerdo con mis técnicas, porque son más que todo ingenieros civiles y todo lo demás, yo tengo registrado este edificio en $3 millones. Fíjese que este edificio, de acuerdo con el valor que yo realicé en el mercado y las técnicas y todas las características, todos los elementos de este edificio cuesta 5 millones. Quiere decir que el precio de mercado y la plusvalía y todos los elementos, usted no tendría que reconocer 2 millones más para el valor de ese edificio. Pero ¿qué sucede? Los beneficios que yo recibí por ese valor que me hizo el perito, me generaron un beneficio en mi información financiera y que me van a fortalecer los estados financieros a nivel de activo y de patrimonio, porque tienen un impacto por el lado del activo y por el lado del patrimonio. Ese es cuando me genera un beneficio para una empresa que tenga la capacidad de pago. Pero ¿qué pasa? Que usted está en una empresa pequeña y que viene usted y que necesita evaluar sus propiedades, planta y equipo, y necesita saber el precio real de cómo se encuentran al cierre, y usted necesita contratar un perito evaluador. Pero a usted, como una empresa que no tiene la capacidad de pago ni las finanzas, a usted le va a salir muy caro el contratar un perito evaluador, y eso le va a generar un costo más que un beneficio. Entonces la norma le da otras alternativas, le dice, entonces si a usted le va a generar más costo que beneficio, utilice o tome como política contable otro método o otra técnica para poder evaluar el precio de sus propiedades, planta y equipo a precios de mercado. ¿Y cuál es esa técnica? La técnica del costo histórico de mi edificio. Yo lo represento, o puedo investigar, yo como contador puedo definir o puedo investigar cuánto vale ese edificio
con las características cualitativas y compararlo con otros que se parezcan y tomar de referencia el precio o el valor de acuerdo a las características del mercado o de los precios donde se están moviendo, y puedo tomar eso como referencia y como insumo para darle un valor, y me lo permite la norma. Entonces, todos esos elementos que les acabo de mencionar forman parte de lo que usted debe de conocer y saber en el tema de las características cualitativas de los estados financieros, con cada uno de sus conceptos y de su aplicación a la hora de preparar esos estados financieros. No sé si me lograron comprender o entender esta parte del equilibrio entre el costo-beneficio o el costo-esfuerzo desproporcionado. Con respecto al ejemplo que les acabo de mencionar, a la hora de evaluar mis propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de cada ejercicio. Adelante, estimado Henry. Por eso habla aquí sobre que depende bajo las circunstancias específicas que se den para determinar esas razones. Exactamente, porque todo beneficio, toda la información financiera bajo estos preceptos, bajo estos conceptos y bajo estas características, siempre deben de generarme mayor beneficio que costo. Y eso usted tiene que ponerlo en práctica y saberlo estimar, saber analizar. Por eso es importante hacer en escenario que me conviene. Puedo hacer un escenario 1, 2 y 3 y tomar la decisión cuál de los 3 escenarios me conviene, pero siempre pensando en la razón de que siempre me debe generar beneficios esa información financiera en la que se está trabajando y que se está preparando, sobre la cual nosotros vamos a tomar decisiones. Esa es la conclusión y lo importante de todo esto que ustedes dijeron, de todo esto que ustedes analizaron, de todo esto que ustedes expresaron y de todo esto que ustedes deben de conocer y saber en el tema de las características cualitativas de los estados financieros. Esa sería la conclusión. Como ya estamos al filo de la hora, la siguiente actividad consiste en lo siguiente. Perdón, no era este. Quiero ver, vamos a ver, permítanme. Vamos a hacer sobre los estados financieros siguientes. El siguiente contenido, la siguiente información, de acuerdo a lo que les voy a presentar, va a ser la segunda actividad evaluada, va a ser la siguiente. Sobre estos estados financieros, vamos a hacer una clasificación y una agrupación y vamos a hacer un análisis. Yo les voy a dejar las indicaciones de esa actividad evaluada aquí, pero la vamos a hacer de acuerdo con esto. Miren, ya van a ver. De acuerdo con estos balances. Igual yo se los voy a compartir, pero les voy a dejar la imagen en imagen y les voy a compartir el material. Este es un estado de situación financiera o un balance general. Sobre este balance general, vamos a hacer un pequeño análisis de su estructura, de sus componentes y de sus partes. Y esa va a ser la actividad evaluada, la segunda actividad evaluada que vamos a desarrollar en esta asignatura. Yo les voy a dejar el enlace donde lo van a subir, el desarrollo, la fecha de entrega y la hora en que lo tienen para entregarlo. Y aquí les voy a dejar las indicaciones generales de esta segunda actividad evaluada. Y con esto concluimos la clase de este día, ¿verdad? Agradecer la participación de cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Siempre esperen a que yo le envíe lo que son el enlace para que se conecten a clases. Cuando yo tenga problemas, les voy a decir, mire, tengo problemas, no se conecten. Así que pasen feliz noche, bendiciones, cuídense, nos quedamos hasta aquí. Ayúdame con la asistencia también. Asistencia de clases.
Hola, hola. Por ahí vi una mano levantada. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, consulta, comentario? Licenciado. Hola. Yo me quedé con una duda, pero quizás para la próxima clase sobre la característica de ciencia sobre la forma, que si es aplicable para nosotros aquí en el país por las leyes más que todo, ¿verdad? Porque Vaya. ajá, esa es la única que me quedé así que, bueno, ¿y cómo vamos a hacer, verdad, para aplicar esta característica? Ahorita le voy a explicar, no se vayan. En el tema de la esencia sobre la forma, la normativa técnica claramente dice de que yo como contador, en este caso es para los contadores, porque nosotros somos los responsables de preparar la información financiera. La norma dice de que yo debo de preparar los estados financieros bajo la normativa técnica, no importando lo que me diga la ley de renta, no importando lo que me diga la ley de IVA, sino que yo voy a tomar de base única y exclusivamente lo que manda la norma. Por eso se llama esencia sobre la forma, que lo técnico está sobre lo legal, prevalece más lo técnico que lo legal. Por eso es que en materia contable los contadores llevamos no doble contabilidad, sino que llevamos dobles reportes y dobles auxiliares. Por ejemplo, la depreciación, en el tema de depreciación, nosotros llevamos la depreciación fiscal y la depreciación financiera. ¿Por qué se llevan dos tipos de depreciaciones? La fiscal para cumplir lo que dice las leyes y regulaciones nuestras, en este caso la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 30 y la financiera porque así lo manda la sección 17, propiedades, planta y equipo, que yo debo de determinar la vida útil de mis propiedades, planta y equipo basándome en lo que diga el técnico o en lo que diga el que creó ese bien, en el que creó ese vehículo, el aire acondicionado, el que diseñó esa máquina, me debe dar a mí las especificaciones técnicas para yo determinar la vida útil de las propiedades, planta y equipo basándome en lo que la norma me dicta, en estimaciones, no lo que me diga el artículo 30 de la ley de impuestos sobre la renta. A eso se refiere la esencia sobre la forma, que va a prevalecer lo técnico antes que lo legal. No sé si me comprendió. Sí, hoy sí. Gracias. Bueno. Okay. Sí, pero acá en el país es aceptable de esa forma, porque yo también así tengo entendido que la normativa va antes que la ley, pero no sé, o sea, ahí sí. Es que ese es el deber ser, pero como muchas en el país tenemos una gran deficiencia de la aplicación de las normas porque, más que todos los contables, porque ya profundizando en el tema, hay que aplicar técnicas estadísticas, técnicas matemáticas financieras, econométricas, financieras. Entonces, eso se vuelve un componente de todo eso. Eso se lleva a llevar dobles controles, aplicar formas, contratar un experto. En el caso de la evaluación de las propiedades, planta y equipo, yo debo de contratar a un perito evaluador al 31 de diciembre para que me evalúe las propiedades, planta y equipo. En el caso de los beneficios a empleados, yo debo de contratar a un actuario, el actuario siempre y cuando la empresa tenga el gran volumen de personal y tenga la capacidad financiera de pago, porque contratar a un actuario es bastante caro. Él debe hacer un estudio actuarial de todas las personas, porque a partir de ahí yo voy a sacar a partir del informe actuarial, yo voy a sacar la información financiera para las obligaciones dentro de mis pasivos. ¿Qué quiere decir con esto? Por aquellas personas que vamos a despedir, por aquellas personas que van a renunciar, por aquellos beneficios que hay que pagarle indemnización, hay que pagarle aguinaldo, hay que pagarle vacaciones. Todo eso va inmerso dentro de su estudio actuarial porque ellos lo hacen basado en estimaciones. ¿Cuánto es el promedio de vida del empleado? ¿Cuánto es el promedio de trabajo? ¿Cuánto va a ser la inflación de la economía? O sea, todo eso implica la aplicación de las normas. Entonces el país carece de tecnicismo profesional en la aplicación de normas y la mayoría de contabilidades en el país se llevan basándose en lo que dice el artículo 30, en lo que dice
el cuerpo legal en lo que, como que si nosotros estuviéramos llevando contabilidades para el Ministerio de Hacienda. Así se llevan la mayoría de contabilidades. Sí, tiene razón, Nick, en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Así es. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Feliz noche, bendiciones. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Buenas noches, Liz. Gracias.